Ok, ¿sabían ustedes que hoy en día estamos celebrando uno de los días más importantes del calendario cristiano? ¿Sabe que un día como hoy, muchas veces uno lo pasa desapercibido? Pero en realidad, el día de Pentecostés es una de las tres fechas más importantes, de las fiestas más importantes del calendario hebreo. Es la segunda en orden más importante y en cronología, porque tenemos la Pascua y tenemos también la fiesta de los tabernáculos. Pero específicamente la fiesta de Pentecostés tiene un significado tan especial. Y en el día de hoy vamos a revisar el significado y la importancia del día de Pentecostés. La Pascua, como todos sabemos, es la fecha cumbre, la fiesta cumbre, tanto para el calendario hebreo como para nosotros los cristianos. Porque en la Pascua el pueblo hebreo conmemora la salida de Egipto, de la esclavitud del pueblo allá en Egipto, después de 440 años de estar cautivos. Pero en la Pascua nosotros celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, después de la Pascua viene una celebración que se conoce como Pentecostés. Le quiero decir que hoy en día en todas las iglesias que hay sobre este planeta, cristianas, se está recordando, se está conmemorando, se está celebrando el día de Pentecostés. Así que hoy vamos a revisar algunas verdades o algunos puntos que queremos destacar acerca de Pentecostés. Lo primero es que el Pentecostés, ¿no?, aparece en el Antiguo Testamento bajo tres nombres diferentes y cada uno de ellos con una importancia. Primero se le llamaba fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Y esas 7 semanas se convertían en 50 días. 7 por 7, 49, no me equivoco, ¿no? Ok. Y entonces, por eso a esta fiesta se le llama Pentecostés, porque Pento viene de 5, así que Pentecostés está relacionado con los 50 días después de la Pascua. Ahora, también se le llamaba la fiesta de la cosecha, porque se celebraba también justamente cuando terminaba la cosecha. Ahora, mire que esto es interesante porque eso fue dado por Moisés cuando estaban en el desierto, cada una de estas fechas y de estas fiestas. Pero el pueblo de Israel pasó 40 años vagando por el desierto. Ellos tuvieron 40 años esperando a celebrar su primer día de Pentecostés. Porque como ellos iban de lugar en lugar, ellos no sembraban, menos iban a cosechar. Y la tercera denominación que tiene esta misma fiesta en el calendario hebreo se le llama el día de las primicias, porque era en este día donde se ofrecían los primeros panes del trigo recién cosechado. Y era entonces un mandato de Dios que todo varón hebreo tendría que el día de Pentecostés llevar las primicias de sus frutos delante del Señor. Era una celebración, pero era también una manera de honrar a Dios, llevar esos frutos, esos primeros frutos, esas primicias delante del Señor como un sacrificio. Ok, ahora esto también tiene un significado porque en el Nuevo Testamento
en una ocasión el Señor Jesucristo explicó algo de las primicias o de los frutos que salen luego de que una semilla es sembrada. Porque dice también en Juan 12:24, dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así que primero tenía que venir la muerte de la semilla para que después viniera la cosecha. Eso significa la muerte de Jesús en la Pascua y 50 días después, entonces, la celebración de Pentecostés. Ahora, el Señor Jesucristo hizo una promesa acerca de lo que iba a suceder a su iglesia 50 días después de esa primera Pascua, de esa Pascua que significa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Hechos 1:6, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron al Señor. Esto sucede cuando él estaba reunido con sus discípulos, próximo a ser levantado a las nubes después de haber resucitado y después de haber estado con ellos 40 días. Así que cuente de la Pascua 40 días y entonces viene la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice aquí, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero, y aquí viene la promesa, la maravillosa promesa, dice así, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor había resucitado, podemos decir que ya la obra de salvación había sido completada porque Jesús, clavado en la cruz, una de sus últimas palabras fue, consumado fue, o consumado es. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio había sido dado. Venía la resurrección, pero algo tenía que suceder. En estos días, un amigo, te vas a acordar, me manda un video que habla sobre una situación que está pasando en Europa. Y se trata de que la población está en franco decrecimiento. Eso fue lo que me enviaste. Y mire, esta es una situación que no solamente está afectando a Europa, sino a muchos países alrededor del mundo. Y es que más gente muere que la que nace. Y eso se le llama una falta de sentido de trascendencia, porque para que la población al menos se mantenga, pues tiene que haber suficientes nacimientos de niños. Y ahora en Europa lo que está sucediendo es todo lo contrario, y lo poco que crece la población no es por cuenta de los hijos de los europeos, sino de los hijos de los inmigrantes. Así que los estudios todos indican que por falta de ese sentido de trascendencia, el pueblo o la cultura o la etnia europea, de aquí a quién sabe años, hay gente que inclusive lo ha calculado, cuándo va a desaparecer la cultura y el pueblo europeo. Imagínese usted. Pero entonces, cuando el Señor Jesucristo le da esta promesa a los discípulos en aquel lugar, lo que le está diciendo es que ellos necesitan algo diferente, algo especial, para que ese sentido de trascendencia se apodere de ellos y para que ellos vayan y prediquen la palabra de Dios. Porque fíjense lo que dice aquí en este versículo, en el versículo 8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, faltaba algo. Y mire que sí faltaba porque hay pasajes en la Escritura, y no sé si esto lo tengo aquí anotado, sí, en 20:19, Juan 20:19,
que dice que el mismo día que Jesús había resucitado, en la noche de ese día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. ¿Sabe qué pasaba con los discípulos? Aquellos por los cuales Jesucristo había muerto en la cruz y había resucitado, que estaban llenos de temor. Ellos no querían salir y hablar la palabra de Dios. Ellos no querían anunciar las buenas noticias del Evangelio, sino que ellos estaban ahí aterrorizados por la persecución tan grande que había en ese momento contra los cristianos. Pero dice el Señor, yo enviaré poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y es una cosa que muchas veces nosotros pasamos desapercibida, por eso hoy hacemos un alto en todo lo que hemos estado enseñando y nos dedicamos a hablar de un acontecimiento que marca un hito demasiado importante en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiese cumplido, no se hubiese cumplido esta promesa que el Señor les dio a los discípulos, sencillamente no hubiese habido el poder, no hubiese habido el denuedo, no hubiese habido el arrojo, el valor para ir y predicar el Evangelio. Exactamente como lo que está pasando en los países europeos principalmente hoy en día. El Japón es otro, Corea ni se diga, Corea del Sur, en donde la gente no quiere tener hijos, pero ahora nosotros, el pueblo de Dios, estamos llamados a tener ese sentido de trascendencia, porque la cosa no es solamente que usted reciba a Cristo y con eso el perdón de los pecados y la vida eterna, sino que usted tiene un llamado de Dios para que recibiendo ese poder de Dios, entonces nosotros vayamos y testifiquemos de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En el mensaje de la Gran Comisión, el Señor dice, por tanto, id por el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y por eso es que nosotros entendemos que de un puñado de discípulos que estaban todos temerosos, metidos en aquel lugar, no querían salir y predicar el evangelio por temor a perder sus vidas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué transformó eso a una realidad que ahora es incomprensible? ¿Sabe qué sucedió? Que la gente fue llena del Espíritu Santo y tuvo denuedo para ir y hablar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Es más, quiero decirle lo siguiente, no hay por qué olvidarse de la tercera persona de la Trinidad. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo de Dios. Y las cosas que Dios nos da no son accesorias, sino que son importantes. Así que esa tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo de Dios, Dios lo envía a la iglesia para estremecer a la iglesia, para darle un poder que hasta ese momento no lo tenía. Y sin ese poder no se hubiese podido expandir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como hoy en día, que hay más de 1.300 millones de personas alrededor de todo el mundo en donde confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Continuamos. Miren lo que dice inclusive aquí en Juan 20:22. Después de conversar con ellos en aquel lugar, le dijo, habiendo dicho eso, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y yo quiero explicar algo aquí que quede muy claro. Cuando usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted recibe la vida eterna, pero usted también recibe el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el Señor está hablando de esta promesa, está hablando de una experiencia que ellos tuvieron adicional a haber recibido el Espíritu de Dios, que se llama este poder que viene de lo alto y que le iba a dar a ellos la fuerza, la energía, la motivación para ir adelante y llevar este evangelio a toda criatura. Continuamos. Esa es la promesa. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Eso está en el libro de Hechos desde el versículo 1 y nos habla algo que ahora más adelante vamos a ver que es tan importante. Y si eso no hubiese sucedido,
hoy usted y yo no participaríamos de la bendición de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué es lo que dice aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, mire, en ese momento Jerusalén estaba llena de gente, porque le digo que eran 3 fiestas las más importantes y Pentecostés era esa segunda fiesta. Pero ¿qué sucede? Que la gente estaba allí porque venían de todos los lugares. Ellos subían a Jerusalén para celebrar juntos esta fiesta. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes esos que estaban todos juntos? El pequeño grupo de cristianos que estaban esperando esta promesa de parte de Dios. Dice la Escritura en algunos de estos versículos, dice que en aquel momento habían 120 cristianos allí reunidos. Estaban juntos, pero usted sabe también un motivo por el cual estaban juntos, porque todavía estaban temerosos. Ellos estaban allí tratando de guardarse las espaldas el uno al otro, porque la persecución afuera sobre los cristianos era espantosa. Pero dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, dice en esta versión, dice, vino del cielo un estruendo, un escándalo increíble. Y dice así, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fue algo fuera de lo natural. Y es que déjeme decirle algo, el Dios nuestro es un Dios de lo natural y lo sobrenatural. Y nosotros nunca debemos olvidarnos de esto, porque a veces nosotros queremos ver las cosas siempre desde el punto de vista natural, de lo físico, pero Dios es un Dios que dice la Escritura en Génesis 1:1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en otro lugar dice que de modo que lo que se ve viene de lo que no se veía. Porque Él envió su palabra, hizo la obra de creación. ¿Cómo no va a cumplir el Señor su promesa? Pero ¿cómo en este momento la cumplió? Ellos estaban allí reunidos, temerosos. Ellos ya habían visto al Señor resucitado y ascendido a los cielos. Acuérdense que yo le dije que después de la Pascua tenían que pasar 50 días para el día de Pentecostés. Habían pasado 40 días hasta que Jesús ascendió a los cielos. Y 10 días después, o sea, cuando se contaban 50 días, caía Pentecostés. Y ese día el Señor envió la promesa. Y fíjese lo que dice después en el siguiente versículo. Dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que se expresasen. Entonces hubo algo que nunca se había visto. Y ahora veremos más adelante que eso no es solamente una profecía que el Señor les había dado 10 días atrás, sino que esa es una profecía que cientos de años atrás un profeta llamado Joel, y eso lo vamos a leer ahora más tarde, les había prometido que iba a suceder. Eso nunca había sucedido. Ellos ni siquiera se imaginaban cómo podía ser este regalo de Dios de enviar al Espíritu Santo y darles poder. Pero dice aquí que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ahí lo que se formó fue una algarabía. Ahora, háganse este retrato en la mente. Están los 120 en un aposento alto, allí reunidos, esperando, temerosos. Y de repente viene esto sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas que ellos mismos no conocían. ¿Y cómo sucedió de ahí en adelante? Pues no sé. La Biblia no lo explica. Pero lo que sí dice es que
toda esa gente que estaba en Jerusalén vio de alguna manera que allí estaba sucediendo algo. Y era algo extraordinario, porque quizás era la luz que salía, el viento que soplaba, las palabras que esta gente comenzaba a hablar, cada uno hablaba en una lengua que ellos no conocían. ¿Y sabe cuál fue la primera reacción de toda esa gente que estaba en Jerusalén? Están borrachos. Hablando, ¿qué cosas están haciendo ellos ahí hablando? Y esa fue la primera respuesta del pueblo. Pero dice que cuando eso sucedió, se levantó Pedro. Y mire esto, en ese momento ya Pedro había recibido esa experiencia del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y ese mismo Pedro que había negado al Señor Jesucristo unas tantas semanas atrás, lo había negado en 3 diferentes ocasiones. Toda esa gente que cuando Jesús resucitó ni se atrevían a llegar a la tumba, porque acuérdense que las que primero llegaron a la tumba fueron 3 mujeres. Los hombres estaban allá escondidos. Toda esa gente, no estoy hablando mal de los hombres, yo soy hombre. Toda esa gente en aquel momento recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese momento Pedro se levantó y le dijo a la multitud allí presente lo siguiente. Dice, Pedro hablando, dice, no digan que estos están ebrios, porque porque son apenas las 10 de la mañana. Ahora, yo quiero decirle, hay gente que a las 10 de la mañana ya está ebria, pero ya eso es cuando tiene una adicción demasiado fuerte. Pero ahí lo que había no era un jolgorio, ahí no había una fiesta, ahí lo que había era el poder de Dios derramado en aquel lugar. ¿Con el propósito de qué? De que se cumpliera lo que el Señor les había pedido, que se cumpliera también lo que Él les había prometido. Y dice, más bien, no están ebrios, son las 10 de la mañana, dice, más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y ahora Pedro, delante de esta multitud, pero solamente que por un momento vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Ese Pedro cobarde que había negado al Señor 3 veces ante la empleada del sumo sacerdote y otra gente allí, ese mismo Pedro se levantó y alzó su voz. ¿Cuánta gente se congregó ahí afuera de aquella casa? No sé. Pero dice que él siguió y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Dice, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Esa era la respuesta a una profecía que el Señor había enviado por aquel profeta cientos de años antes y que apenas escasos días el Señor la había ratificado. Vendrá el Espíritu Santo con poder. Y dice, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en ese momento se cumple aquella profecía y más adelante sigue hablando el apóstol Pedro y les dijo de la siguiente manera, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe que el día de Pentecostés, alrededor de todo el mundo, alrededor de todas las iglesias cristianas, se considera el día en que se inauguró la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? No el momento en que Él murió en la cruz o que resucitó. Claro, importantísimo, en ese momento se completó la salvación, pero la iglesia no existía. Lo que había era un grupo de gente
a pesar de haber visto todo lo que habían visto, llenos de temor. Pero en aquel momento Dios envía a su Espíritu Santo y hay una revolución. Y no solamente sucedió con Pedro, sino que mucha gente se fue a predicar la palabra de Dios. ¿Qué más sucedió en aquel momento? Que cuando esta gente estaba allí, porque unos oían a algunos de ellos hablando en persa y al otro en griego y al otro gente que no sabía. Es que como si alguien aquí se para a hablar ruso y yo estaba borracho. ¿De dónde sacaste el ruso? O el ucraniano, o quién sabe qué. Pero en ese momento hubo una manifestación y un derramamiento del Espíritu Santo y cada uno habló en diferentes lenguas. Y los que estaban ahí, que venían de diferentes lugares, decían, pero ¿cómo este habla en ese idioma? Habla como un chiricano. Y con el acento y todo. Y ellos estaban allí perplejos. Fue en ese momento que Pedro se levantó y les anunció el cumplimiento de la profecía. Mire, ¿sabe qué yo veo? Y por eso que a mí me encanta lo que ha sucedido hoy. Ellos van a venir de nuevo a cantar, digo, ahora aquí, después que terminamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo a los jóvenes también alabando y buscando del Señor. Nosotros tenemos un sentido de trascendencia que no ha muerto. Pero yo le pregunto a usted, ¿ha usted tenido ha experimentado usted ese poder de Dios que le da el valor de testificar por donde quiera que usted vaya acerca de las grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida? Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos pide. Esa es la gran comisión. Pero no puede haber una comisión que nosotros cumplamos si nosotros no estamos llenos de ese poder de Dios que nos va a dar la facultad de testificar y anunciar las cosas grandes del Señor. Cuando yo conocí al Señor, alguien dirá, hace mucho tiempo. Y gracias a Dios, hace mucho tiempo. Pero ¿sabe qué? Aquí en Panamá, como hoy hay también, había un avivamiento increíble. Me invitaron a aquel lugar y yo llegué y yo ni siquiera me imaginaba que había grupos así. Jóvenes como estos que pasaron aquí cantando, algunos con guitarra, desafinados o como fuese, pero ahí estaban llenos de esa pasión por compartir la palabra de Dios. Y quiero decirles, yo estuve allí y yo estaba maravillado, digo, yo no sabía ni siquiera que esto existía, no tenía nada más mínima idea, pero ¿sabe qué? El Señor le inspiraba a cada uno de nosotros a salir y hablar las grandes cosas que el Señor había hecho en nuestras vidas. En estos días me estaba acordando que para esa época yo estaba trabajando, estaba soltero, estaba trabajando en la universidad y le estaba dando, me acuerdo yo, a clase a un grupo de muchachas de segundo año. Y entonces, usted sabe, joven, guapo. Mire, cuando terminó la clase, se me acercaron como 3 o 4 muchachas y dice, profe, yo le llevaba nada más como 4 años, 5 años. Dice, profe, dice, usted lo podemos invitar a una fiesta. Ya yo era cristiano, acuérdense. Entonces yo le digo, bueno, mira, lamentablemente no le voy a poder acompañar, pero tengo un lugar donde lo voy a invitar y ustedes, y por ahí me fui, al viernes siguiente estaban allá. Llegaron las 4 se convirtieron y hasta el día de hoy están en los caminos del Señor. ¿Qué le parece eso? Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando uno habla de las cosas de Dios bajo la unción y el poder de Dios, es algo que la gente lo va a identificar.
No es lo mismo que usted se para ahí a recitar una cosa que usted ni siente, otra cosa es que usted le habla a la gente con el poder que viene de Dios y esa convicción que toca las vidas. Y ese grupo comenzó, digo, no por mí, pero por todos los que estábamos allí, comenzó a crecer y a crecer y a crecer y llegaban más jóvenes y más jóvenes y más jóvenes. Eso es lo que tiene que suceder en medio nuestro. Eso es lo que hoy, gracias a Dios, está sucediendo aquí en Calle Belén. Porque estos jóvenes que se reúnen los sábados aquí, hay algunos pues de los jóvenes que vienen los sábados, ellos están allí hablando de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué tipo de testimonio nosotros estamos recibiendo? Aquí vienen los padres con los hijos. Allí lo oyen por las redes. Imagínense, en ese tiempo no había ni Facebook, ni Instagram, ni nada de eso. La gente hablaba de boca a boca. Ok, pero aquí vienen los padres y traen a sus hijos. Ay, mi hijo vio esto en tal lugar y me dijo que lo trajera y ahí está. Y los pelados enamorados de Dios, llenos del Espíritu Santo, van hablándole el uno al otro. Pero eso no es producto de hombre, eso es producto del poder de Dios que nos ayuda a testificar con poder. Y yo le pregunto a usted, ¿hace cuánto tiempo usted a nadie le habla de Cristo? Ay, pero es que yo que no conozco, ¿cómo que no conoce? Usted entra a un elevador, bueno, no es que le va a coger a la gente ahí, no, pero bueno, usted habla con gente, usted conoce gente. En estos días alguien me decía a mí que estaba en su trabajo y vio a aquella muchacha que trabajaba bajo las órdenes de él, y esa muchacha, él algo le vio, y él siendo cristiano la llamó y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, nada. Y él le dijo, algo te pasa. Y ahí la muchacha comenzó a llorar. Y esa fue una oportunidad para testificar de Cristo. Entonces, ¿qué hace usted con eso que Dios le ha dado? Hay gente que trabaja con usted, para usted, que trabaja de alguna manera, que está cerca de usted, familiares. Ellos necesitan oír la palabra de Dios. Hay gente en nuestro entorno, en nuestra familia, que no conoce a Cristo, gente que están ya en las postrimerías de su vida. Ellos necesitan oír del Señor. Pero ¿cómo se va a poder testificar en nuestras propias fuerzas? Dice la Escritura, apartado de mí, nada podéis hacer. La forma eficaz de hablar acerca de las grandezas del Señor es bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe que cuando Pedro iba por estas alturas hablando, ellos lo interrumpieron y la gente le dijo, pero díganos, ¿qué debemos hacer para alcanzar esa salvación? Y la respuesta de Pedro fue, dice, arrepiéntense y bautícense. ¿Y sabe qué sucedió en ese día? 3,000 personas se añadieron a los caminos del Señor y se bautizaron. ¿Sabe qué era eso? Las primicias. En ese día de Pentecostés, esa fue la ofrenda que la iglesia le dio en el inicio, en el primer día. La ofrenda que le dio al Señor fueron las primicias, los primeros 3,000 cristianos ganados en ese momento. ¿Qué le pasó a los otros flojos que estaban por ahí? Cogieron poder. Y dice la Escritura más adelante en el libro de los Hechos, usted lo puede leer, que los azotaban. Y después de azotarlos, ustedes no pueden predicar más de estas cosas. Y Pedro y el otro le decían, pero ¿cómo podemos callar de decir lo que hemos visto y oído? Y salían y seguían predicando y no sabían qué hacer. Y los perseguían de casa en casa. Y dice que hubo una persecución tan grande para los cristianos que tuvieron la gran mayoría de ellos que salir de Jerusalén. Pero ellos salían con un propósito, con una llama encendida en su corazón, con un deseo de ir y llevar el evangelio. Y por eso es que la iglesia del Señor
sencillamente explotó en toda aquella región, porque ellos iban perseguidos, iban sin dinero, iban con hambre, iban como fuese, pero con el poder del Espíritu Santo, ellos iban testificando acerca de las grandes cosas que el Señor había hecho en su vida. Y me adelanté para lo que viene ahora, pero ahorita se los leo. Esto ya como que, no sé, dale un clic. La primera cosecha, me vas a tener que seguir ayudando allá. Dale. Dice Hechos 2:37. Al oír esto, todos se sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Toda esa gente que estaba allí. Dice, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Dale otro clic. Y dice, fue así como los que recibieron su palabra, hablando de la palabra que Pedro habló, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y en ese día se añadieron como 3,000 personas. Gloria a Dios. Entonces, dale otro más. Dice lo siguiente, miren, la palabra iglesia nació realmente, o la iglesia nació realmente el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Seguimos. La palabra iglesia viene de un vocablo en griego, eklesia, que significa llamar afuera. ¿Y qué sentido tiene este llamar afuera? Otro clic. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo de los llamados de Dios. Dios nos ha llamado afuera. Eso fue cuando usted recibió la palabra de Dios. Usted recibió un llamado de Dios para que saliera de donde estaba. De allí salí yo, de allí salió usted. Entonces Él nos llamó afuera, afuera, porque dice la Escritura más adelante, dale un clic también para finalizar. Juan 10:12 dice, pero el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. A este, el portero le abre y las ovejas oyen su voz y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Usted ha sido llamado de Dios, usted ha oído la voz de Dios, entonces usted es parte de las ovejas del Señor. Y dice la Escritura, que aquí que si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Quiero decirles que de eso poco nosotros hablamos aquí, pero nosotros somos una iglesia que creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que Jesucristo, que derramó el Espíritu Santo ante esos creyentes y lo siguió derramando en varias ocasiones, en el libro de los Hechos se contempla eso, se narra esto. Ese mismo Jesús está en medio de nosotros. Y nosotros creemos que esa manifestación de Dios, de derramar su Espíritu y que las personas hablen en otras lenguas, eso no ha cesado. Nosotros lo creemos. No hay ninguna parte en la Escritura que diga que eso cesó. A veces las cosas no suceden por falta de fe. Y quiero decirle, aquí en medio de nuestra iglesia, muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, también bajo el poder de Dios, hablando en nuevas lenguas. Y si nosotros tenemos fe, vamos a recibir eso. Ahora quiero finalmente leerle este versículo. Dice en Marcos 16, 17 y 18. No está allí. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay una promesa de Dios y Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre
que se arrepienta. Vamos a pedirle a los músicos que pasen adelante. Vamos a hacer una oración en este momento. En las reuniones quizás de ayuno o vigilia, nosotros oramos, si usted no ha tenido esa experiencia, para que usted pueda tener esa experiencia. Pero eso es algo que el cristiano debe anhelar. Si Dios lo da, no lo da para que eso sea un accesorio, sino porque es importante. El cambio tan grande que hubo en los cristianos, el momento que marcó la entrada o el inicio, la inauguración de la iglesia, fue precisamente el día de Pentecostés, donde el Señor derramó de su Espíritu. Mire lo que y le repito, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Y la oración que queremos hacer hoy es una oración para que usted, si ha oído la voz de Dios, como lo leímos ahí en Juan capítulo 12, usted oiga su voz y siga al Señor. Padre que estás en los cielos, en tu nombre bendito, yo te pido por toda esta multitud de gente que nos hemos reunido en este momento aquí en Calle Belén. Y te pido, Señor, que tú hagas cosas maravillosas, que tú traigas salvación en medio nuestro. Si hay alguna persona que aquí aún no ha tenido la experiencia maravillosa de invitar a Jesús a su corazón, pues hágalo en este momento, en sus propias palabras. Dígale al Señor, Señor, entra a mi vida, cámbiame, me arrepiento, transfórmame. Gracias, Jesús, amén. Vamos a cantar esta canción.